Se reanuda audiencia. Defensa ya se impuso debidamente a los antecedentes. Con su venia, señoría, sí, en efecto. Señoría, le solicitaría afablemente que una vez que el agente del Ministerio Público desarrolle su hecho fáctico respecto a la detención, si me permitiera, en lo que hace referencia a esta defensa, primeramente solicitarle algunas aclaraciones y precisiones como se desprende de la carpeta de investigación al honorable fiscal. Asimismo, se solicitaría, señoría, si me permite, que mi representado rinda su entrevista en términos de lo que pauta y mandato numeral 20, inciso B, fracción cuarta del Pacto Federal. A posteriori, solicitaría, me permitiera, si me admitiera el desahogo de la testimonial a cargo de Gloria González Cervantes. Y finalmente solicitaría oportunidad para que este órgano técnico entrara a cuestión de debate con respecto al control de la legalidad de la detención. Es cuanto, señora. Gracias. Desde luego se proveerá una vez que concluya el Ministerio Público. Adelante, Ministerio Público. Señor Francisco, ponga especial atención. Una vez que concluya, desde luego, la gente del Ministerio Público, escucharemos, desde luego, las peticiones de su defensa y, por lo tanto, se ha indicado que en este caso rinda usted una entrevista. Sin embargo, atendiendo que usted tiene la calidad de investigado, sería una declaración. Desde luego, lo que usted manifieste puede ser utilizado en su perjuicio o en su beneficio. El silencio que usted guarde no podrá ser utilizado en su contra. Desde luego, esa declaración en cualquier momento se puede llevar a cabo, pero es su decisión. Verificaré, desde luego, una vez que concluya el Ministerio Público esa decisión, señor. Adelante. Gracias, señoría. En términos del artículo 16, párrafo 5 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146, fracción primera, en relación con el 147 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita, califique y ratifique de legal la detención decretada por esta representación social en contra de Francisco Jesús Lara Carmona por su probable intervención en el hecho delictuoso de secuestro exprés con fines de robo cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales de ACD, así como el patrimonio de Industrias Ferdi SDRL de CB, ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción primera, inciso D, 10, fracción primera, incisos B y C de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en relación con los artículos 7, fracción segunda, 9, primer párrafo y 13, fracción tercera del Código Penal Federal, haciendo de conocimiento. ¿Me reitera su clasificación, de favor? Sí, señoría. Artículo 9, fracción primera, inciso D, 10, fracción primera, inciso B y C, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. ¿Y en relación al Código Penal Federal? Así es. Artículo 7, fracción segunda, 9, primer párrafo y 13, fracción tercera del Código Penal Federal. Continúe. Gracias. Por lo que se hace de conocimiento que Francisco Jesús Lara Carmona fue asegurado en flagrancia en términos de lo que dispone el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que es detenido al momento de estar cometiendo el hecho delictuoso, ya que tenía privado de la libertad a la víctima de iniciales DACD, en el momento en el que escucha la sirena de la unidad de la policía, baja del vehículo objeto del robo, intenta huir. En ese momento es señalado por la víctima DACD como el sujeto que lo amagó con un arma de fuego tipo subametralladora, siendo este el instrumento del delito, logrando dominar su resistencia y privándole de su libertad a bordo del vehículo del que lo habían desapoderado. En relación al siguiente hecho, el día 15 de diciembre del año 2023, siendo aproximadamente las 19 horas con 10 minutos, la víctima DACD viajaba a bordo de su unidad marca Volkswagen tipo Transporters, con placa de circulación PAL 7092 color blanco en Avenida Miguel Hidalgo Poniente, Colonia Santa Clara, Cuatitla, municipio de Ecatepec, Estado de México, momento en el que un vehículo de la marca Nissan tipo Suru color blanco le cierra el paso, bajando en ese momento el investigado Francisco Jesús Lara Carmona del asiento trasero del conductor, y un segundo sujeto de identidad desconocida baja del asiento del copiloto, acercándose Francisco Jesús Lara Carmona a la víctima, amagándolo con un arma de fuego tipo subametralladora de madera color café, y le dice: bájate, hijo de tu puta madre, por lo cual bajan a la víctima, llevándolo al área de carga de la unidad, siendo el sujeto de identidad desconocida quien lo desapodera en ese momento de su licencia de conducir, de su credencial de lector, así como dinero en efectivo, subiéndolo en ese momento al área de carga, diciéndole: te mueves y te matamos.
Minutos después, el vehículo se detiene y se escucha una sirena de los policías. Comenzando a gritar la víctima de ACD que lo ayudaran. En ese momento se acerca un elemento de la policía, de la Policía Municipal de Ecatepec, quien lo baja del área de carga, observando precisamente la víctima que tenían al investigado Francisco Jesús Lara Carmona, a quien les hace de conocimiento a los elementos que en momentos previos el investigado Francisco Jesús Lara Carmona lo había lo había amagado con un arma de fuego y lo había privado de su libertad a bordo de la unidad que lo habían privado, en donde lo tenían privado de su libertad, por lo que ante el señalamiento realizan su detención. Asimismo realizan una inspección en el vehículo, localizando precisamente debajo del asiento del copiloto un arma de fuego tipo subametralladora color café, calibre .22, reconociendo la víctima como el arma con el que lo amagaron. Lo amagó precisamente Francisco Jesús Lara Carmona, realizando en ese momento el aseguramiento a las 19:30 horas en Avenida Encinos, esquina calle Río Chiflón, Colonia La Presa, municipio de Ecatepec, Estado de México, poniéndolo a disposición de esta autoridad a las 20 horas con 10 minutos el día 15 de diciembre del año 2023, por lo que realizan el folio nacional de detenciones con el número MCFC, diagonal 034, diagonal 15 12 20 23, diagonal 0196. Reitero, señoría, los hechos ocurrieron el día 15 de diciembre del año 2023 a las 19 horas con 10 minutos, el aseguramiento mismo día a las 19 horas con 30 minutos y la puesta a disposición a las 20 horas con 10 minutos. Los hechos el hecho se acreditan con los siguientes datos de prueba, únicamente los voy a enunciar, que es el informe policial homologado, las entrevistas de los elementos de la Policía Municipal de nombres Luis Omar Cobos Ignacio y Guadalupe Virginia Montes de Oca Villegas, así como la entrevista de la víctima de ACD y la entrevista del apoderado legal Enrique Carrillo Salas. Es cuanto, señora. Me reiteran, de favor, me indicó que estaba como ofendida una persona moral. Así es, la persona moral, Industrias Ferdi, SDR LDCB, la cual es representada por el apoderado legal Enrique Carrillo Salas. Fecha y hora en que fuera puesta a disposición de esta unitaria, el investigante. Así es, señoría. El ingreso al centro penitenciario fue el día 17 de diciembre del 2023 a las 18 horas con 30 minutos. Desde luego, atendiendo a las manifestaciones de la defensa, me indicó en este caso que iba a ser la decisión de su representado rendir esa declaración. Es así, defensa, que iba a realizar un ofrecimiento, en este caso de una testigo. Así es. Y que iba a realizar unas precisiones. En este caso, ¿cuál sería su primera intervención, defensa? Sí, señoría. Le solicitaría afablemente, me permitía realizarle al agente del Ministerio Público, si nos pudiera aclarar o precisar. ¿Cuál es la precisión? La precisión, ok. Si nos pudiera precisar, el fiscal, en qué fecha, en qué hora se llevó a cabo el Registro Nacional de Detenciones por parte de los primeros respondientes y a qué foja se encuentra dentro de la carpeta de investigación. Por favor, Ministerio Público, hágase caso, hágase cargo. Sí, señoría. Está en la foja, 3, 4, 5, 6, 7, ¿es la octava? ¿Sí? Fiscalía, es respecto a los primeros respondientes. Por eso, es el Registro Nacional de Detenciones cuando se actualiza. No, aquí dice información de la puesta a disposición. Es esa la hoja del Registro Nacional de Detenciones que proporciona el primer respondiente y es actualizado por el Ministerio Público cuando lo proporcionan. Ok. ¿Os pudiera precisar la hora y la hora y la fecha? Dice 16 de diciembre del 2023 a las 21 horas con 10 minutos 52 segundos. O sea, el Registro Nacional de Detenciones se hizo el 16 de diciembre a las 21 horas con 10 minutos. ¿Está de acuerdo este fiscal?
esa es la hora que viene en el Registro Nacional de Detenciones. Ok, de acuerdo. ¿Nos pudiera precisar a qué foja y en qué hora se realizó por parte de usted la actualización del Registro Nacional de Detenciones? Esa es la hora de la actualización del Registro Nacional de Detenciones. Es que me está diciendo que esa corresponde. Dame un segundo. Desde luego, esta unitaria dirige esta audiencia. Desde luego, para efectos de precisión del Ministerio Público, desde luego es clara la defensa. Refiéranos en primer momento la hora y fecha en que se lleva a cabo el registro de este Registro Nacional de Detención. Posteriormente, la hora y fecha de la actualización es lo que le está solicitando el Ministerio Público. Ok. Como tal, el Registro Nacional de Detenciones lo proporciona el folio únicamente el primer respondiente. ¿De qué forma proporciona ese folio? Únicamente me lo refiere al momento de su entrevista, al momento de que rinde su entrevista. Ok. Proporciona el folio. Perfecto. Y esta unitaria actualiza el Registro Nacional de Detenciones en la página. ¿Y es la que se encuentra glosada? Es la que se encuentra en la carpeta de investigación. Solo tiene esta información, defensa. ¿Cuál otra precisión? Fiscal, ¿nos podría precisar si dejó alguna constancia de que no está el Registro Nacional de Detenciones por parte de los primeros respondientes? No hay que nada más proporcionó el folio. Dejó constancia de que, así refiere defensa, de que no se proporcionó Registro Nacional de Detenciones, en atención de que refiere que únicamente se aludió al folio. El folio es el que proporciona el primer respondiente, no tiene que haber ninguna constancia de que no lo proporcionó, porque sí lo proporciona al momento de rendir su entrevista. ¿Ha sido precisado? ¿Otra precisión? Ok. Si nos pudiera precisar el fiscal si realizó actos tendientes a investigar respecto al vehículo Suro color blanco del que hace alusión en su hecho fáctico. Se solicitaron las cámaras de videovigilancia del lugar de los hechos, así como el lugar de la detención. En esa se tiene que proporcionar por parte del C5 de las videograbaciones y ahí se verá si participa el vehículo Suru. ¿Cuenta con ellas? Se está en espera de las mismas. Ok, gracias. ¿Me pudiera precisar la hora en que usted decretó el auto de verificación de flagrancia y en qué foja se encuentra fiscal? Es de fecha 15 de diciembre del 2023 a las 22:12 horas. La foja, no las tengo foleadas, ninguna de las hojas. Viene, me parece que es por la mitad de la carpeta de investigación. Localícela para que se le ponga a la vista de la defensa, de favor. Aquí. De favor, otra vez a mi compañero auxiliar de sala. Gracias. Acuerdo. ¿Cuenta con esa foja, defensa? Sí, permítame, señor. Sí. Gracias. Gracias. Fiscal, ¿nos pudiera precisar nuevamente? El que me está poniendo a la vista es el acuerdo de retención. Yo el que le requiero es el auto de verificación de flagrancia. Son cosas diferentes. Ahí se está verificando la flagrancia. Debajo dice... manifiesta por qué fue Francisco Jesús Lara Carmona probable responsable del hecho delictuoso de secuestro exprés. Señoría, reitero, le solicito afablemente si me pudiera precisar el auto de verificación de flagrancia, no el de retención. El de retención sí está. El auto de verificación de flagrancia. Relativo, desde luego, a la intervención que ya ha tenido Ministerio Público. ¿Ministerio Público dictó usted un diverso acuerdo? No, señoría, no hay diverso acuerdo. En ese acuerdo que me dice que en este caso verificó la flagrancia, refiérale desde luego a la defensa en qué párrafo o en qué determinación verifica la flagrancia. ¿Bajo qué argumento? Sí, señoría. Dice que esta representación social determina la detención por flagrancia que realizan los elementos remitentes respecto de la hora investigado
que se sustenta con los siguientes datos de prueba: las entrevistas de los remitentes, la entrevista de la víctima DACD, así como la entrevista del apoderado legal. Y se manifiesta que la entrevista de los primeros respondientes se desprenden las circunstancias de modo, tiempo y lugar del aseguramiento de la hora investigada, por lo que se acredita que esta forma de hipótesis de la flagrancia contenida en el artículo 146, fracción primera, en relación con el 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna otra precisión, defensa? Muchas gracias, señoría. Con su venia. Última precisión, señoría. Le solicitaría afablemente a usted, fiscal, si nos pudiera precisar cuál es el motivo, causa, justificación por la cual a FOCA 5, donde precisamente se le hace una diligencia a mi representado, y el cual debe estar asistido de un órgano técnico, esto consistente en un defensor, licenciado en Derecho, como ha quedado dilucidado en la presente al inicio de la presente audiencia. ¿Por qué en el recuadro donde aparece defensor, número de identificación, aparece en blanco? Es decir, no existe nombre ni firma, e incluso no existe ni identificación de defensor al realizarle dicha diligencia. ¿Cuál es la foja 5? 5. No sé cuál es a la que se refiere. Por favor, a través de mi compañero En auxiliar. control horizontal solicitaría se le pusiera la vista al honorable fiscal. Gracias. Ok, gracias. ¿Puedo contestar, señora? Adelante. Son los derechos del imputado, es cuando es puesto a disposición de la autoridad. En ese momento únicamente se le hace de conocimiento los derechos que la ley otorga a su favor, pero se les hace de conocimiento a través de nosotros o a través de los primeros respondientes. No tiene que, en ese momento, no hay ninguna persona que sea, que esté nombrada todavía por el imputado o la persona investigada. Por eso es que no obra una firma en el recuadro donde dice defensor. Okay. Únicamente es por eso. Última presión, ¿en qué hora y en qué día se le nombró defensor a mi representado? Adelante, ministro público. Sí, señora, gracias. En fecha 16 de diciembre del 2023. ¿En qué horario? ¿Ahora? Perdón, señoría. ¿Tiene usted hora? Dice a las 21:40 horas. Nombre de defensa, de favor. La defensa es Jonathan Misael Sánchez Martínez y Francisco Javier Reyes López. Muchas gracias, señora. ¿Alguna otra precisión? Sería cuánto, señora, por lo que hace a las precisiones. Le solicitaría señora, afablemente le solicitaría si nos pudiera admitir la declaración de mi representado en términos de lo mandatado con anterioridad, y posteriormente se nos diera la intervención a un testigo para efectos de que este órgano técnico lo desahogue con las reglas correspondientes, y haciéndole mención que dicho testigo, por idoneidad y pertinencia, sería para el esclarecimiento de los hechos la nula participación de mi representado en el hecho al que le imputan, y la forma de incorporarlo, señorías, sería mediante interrogatorio de este órgano técnico. ¿Cuál es el nombre de dicha testigo? Tengo desde luego a la vista una credencial para votar a nombre de Gloria González Cervantes. ¿Sería ella o...? Es correcto, señoría. ¿Sería cuanto a su ofrecimiento de datos de prueba para este estadio? Es correcto, señoría, en términos del capítulo mandante numeral 20, inciso B, fracción cuarta del Pacto Federal. En cuanto a esta testimonial, ¿algún pronunciamiento en contrario del Ministerio Público? Ninguna, señora. Señor, ¿está de acuerdo con el ofrecimiento de su defensa? Sí. Gracias. Desde luego atiendo al estadio procesal en el cual nos encontramos, que es verificar, desde luego, la legalidad de su detención y retención. Desde luego es que atendiendo a maximizar ese derecho de defensa, desde luego es que también la defensa solicita usted rinda declaración y se admita esta testimonial. Por lo que respecta a la testimonial, desde luego se admite. Sin embargo, por lo que respecta, desde luego, a su declaración, es un derecho constitucional. ¿Desea usted rendir esa declaración? Desde luego, le reitero, lo que manifieste puede ser utilizado en su perjuicio o en su beneficio, pero el silencio que usted guarde, desde luego, no va a ser utilizado en su contra. ¿Cuál es su decisión, señor Francisco? Hacer la declaración.
Hay dos formas de rendir esa declaración: de manera libre, es decir, que lo dejo en el uso de la voz y usted me narra las circunstancias que quiera hacer del conocimiento, o a través de preguntas de su defensa, que su defensa le va realizando cuestionamientos y usted va respondiendo. ¿De qué forma desea rendir esa declaración? La segunda, la de preguntas de... A través de preguntas de su defensa. Gracias. En cuanto, desde luego, a esta incorporación, ¿cuál sería el orden? Primero la declaración, posteriormente la testimonial, o viceversa, defensa. En la primera de ellas, señora. Gracias. De favor, compañera auxiliar de sala, haga comparecer a Gloria González Cervantes. Perdón, señora, la primera de ellas, o sea, que primero rinda declaración. Para protestarle. Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias, señora. Pase al frente, por favor. Buenos días. ¿Me indica, de favor, su nombre correcto y completo? Gloria González Cervantes. Gracias. Desde luego tengo la vista una credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. Contiene una fotografía que coincide con sus rasgos fisonómicos. Se encuentra usted frente a una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente a una bandera nacional y frente a una bandera del Estado de México. Desde luego usted ha sido ofertada para rendir un testimonio, una entrevista, responder preguntas. Y desde luego va a actuar en una diligencia de carácter jurisdiccional. Es mi obligación hacerle saber que si usted se conduce con falsedad u oculta información que nos ayude a esclarecer los hechos, desde luego es constitutivo de un diverso hecho delictuoso. Sabedora de ella en términos del artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales, levante su mano derecha y me indica si protesta conducirse con verdad. Así me va a indicar si protesto, si lo va a realizar, o me va a indicar no protesto, desde luego si no pretende hacerlo. Indíqueme, de favor. Sí, protesto. Gracias. Desde luego, a partir de este momento, usted queda protestada para conducirse con verdad. Desde luego, no puede tener comunicación con nadie de esta sala de audiencia, público, defensores, Ministerio Público. Puede usted, desde luego, acompañar a mi compañera para efectos de que una vez que se le llame, ingrese a esta sala de audiencias. Gracias. De favor, retire. Señor Francisco, desde luego, en ese tenor lo dejo para efectos de que rinda la declaración. Señalo desde luego que sería a través de cuestionamientos, entonces defensa lo dejo en el uso de la voz. Francisco, Mande. ¿qué nos quieren manifestar de frente a su señoría? Pues Acérquese al micrófono. yo no sé cuál fue el motivo de mi detención. Fue en Santa Clara, Cuatitla, en la calle Hidalgo. ¿Cuándo fue tu detención? ¿Mande? ¿Cuándo fue tu detención? El viernes 15 de diciembre, ¿A qué hora? a las 5:30 aproximadamente, porque ya iban a cerrar la refaccionaria. Ok, ¿tú qué hacías a esa hora? Fui por un aceite, porque estaba componiendo mi bocho. Soy taxista y traigo un bocho. Ok. ¿Nos podrías precisar la dirección a la que hace alusión? Es que dices que es Miguel Hidalgo, ¿dijiste? Es calle Hidalgo, ¿Hidalgo? ajá, Santa Clara, Cuatitla. Ok. Dices que llegaste por un... Llegué por un aceite y yo llevaba a mi bebé, a mi hijo de 3 años. Llevaba a mi hijo de 3 años y vi 2 camionetas, se bajaron como 5 patrulleros. ¿Y qué pasó? Me arrestan y me dice, chingaste a tu madre. Le dije, pero mi hijo, vamos a llevarnos a mi hijo, porque es la detención. Dejaron a mi hijo ahí. Fueron 2 patrullas de municipales. ¿Qué pasó para ese momento? Pues nada, ahí dejaron a mi hijo. ¿Tú qué hiciste? Le pegué a la ventana porque me estaban golpeando los patrulleros. Yo estaba arrestado. Me estaban pegando los patrulleros y yo gritaba a la señora que le encargaba yo a mi hijo, porque no se lo quisieron llevar, no quisieron que yo lo subiera. ¿A cuál señora haces alusión? ¿Mandé? ¿A qué señora haces alusión? A la señora que acaba de entrar. ¿Y ella quién es La de la refaccionaria. No te escuché, ¿cómo? La de la refaccionaria. ¿Ella qué hacía ahí? Pues es la que nos despacha. Ok. ¿Qué le comentaste? ¿Qué hiciste en ese momento cómo lo hiciste? ¿Nos podías describir a su señoría? O sea, cuando me subieron y me estaban pegando,
Yo le pegaba a la ventana, nomás le gritaba que le encargaba yo a mi hijo, porque nadie se lo quiso llevar, nadie quiso que lo subiera. Nos fuimos, de ahí nos fuimos. Posteriormente, ¿qué pasó? Nos fuimos. Fuimos a Vía Morelos, Soriana, Cerro Gordo. Había una camioneta, me percaté de una camioneta de carga, nomás vi que era color blanca y con caja. La traía un patrullero. Y el patrullero que llevaba donde yo iba, el chofer dijo, ya llevamos al bueno, ya chingó a su madre. Pasaron a echar, creo, diésel, fue diésel, y no hubo, y me dijeron, por tu puta culpa, gordo, no hay diésel. Me pegaron ahí arriba de la patrulla nuevamente. Sale la camioneta y van a la gasolinería, vamos a la gasolinería de Pemex, de Cerro Gordo, enfrente de centros administrativos. No, la patrulla que me llevaba, nos quedamos afuera, y el policía se mete a cargar el diésel a la gasolinería Pemex. De ahí me llevan hacia San Cristóbal, pero yo no sabía el motivo de mi detención. No me quisieron decir. Me llevan, me suben con los de Fiscalía General de Justicia, y mismo arriba me pegan los municipales, y arriba ellos también me pegan. De hecho, me recargaron contra la pared y me trataron como perro. Me echaban agua, pero yo no sabía el motivo por el cual yo iba. Me echaban agua porque de hecho estaban haciendo intercambio de regalos. Y estaban tomados adentro en sus oficinas y me pegaban. Ok. Entonces, nada más como presión. Ese momento fue, ¿nos puedes repetir la fecha? El viernes 15 de diciembre. ¿En qué hora? 5:30. ¿El lugar nos puedes precisar bien? Calle Hidalgo, Miguel Hidalgo, Santa Clara, Cuatitla. ¿En qué municipio? Catepec. Nos dices que pasaron a la gasolinera. ¿Nos puedes precisar cuál es la gasolinera? La primera gasolinería es la de Soriana, de Cerro Gordo, de Vía Morelos. ¿En qué municipio? De Catepec. ¿Y la segunda? Pemex de Cerro Gordo, enfrente de centros administrativos, igual en Catepec. ¿Sería cuánto, señora? Gracias. Desde luego, atendiendo en este caso que se rindió esta entrevista, desde luego a través de preguntas de su defensa, también se prevé que el agente del Ministerio Público ejerza ese derecho de, en este caso, entrevistarlo a través de preguntas. ¿Ministerio Público desea realizar preguntas? No, señoría, gracias. En este tenor, desde luego, tengo rendida su declaración en los términos que él lo ha hecho valer. Desde luego, la tomaré en consideración al momento de resolver la petición del Ministerio Público. En este tenor, desde luego, hágase comparecer a Gloria González Cervantes, de favor. Reitéreme, de favor, su nombre correcto y completo. Gloria González Cervantes. ¿De qué forma desea tratemos sus datos personales, de manera pública o de manera privada? Privada. Se atiende a ello, dese publicidad en el medio digital de la credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, cúbrase el domicilio que se advierte de la misma. ¿Ministerio Público desea tenerla a la vista dicha identificación? Sí, señoría, por favor. De favor, póngase a la vista a través de mi compañero auxiliar de sala. Posteriormente, desde luego, proyéctese en el medio digital. Ok, gracias. Señora Gloria, le pregunto, ¿tiene usted algún parentesco con el señor Francisco Jesús Lara Carmona? Ninguno. Gracias. Desde luego la voy a dejar a disposición de la defensa, le va a realizar una serie de preguntas, usted deberá de responder. Si la pregunta no es clara, así indíquelo que no comprende la pregunta para que le reformulen otra. Si usted escucha objeción, no va a responder, tendré que verificar si procede o no esa objeción. ¿He sido clara con ello?
Sí. Hable de manera fuerte, hay un micrófono que está enfrente de usted. Bien. Adelante, defensa. Con su venia, señoría, muchas gracias. Señora Gloria, buenas tardes, buenos días. Buenos días. ¿Tiene algún interés en el presente asunto? Ninguno. Ninguno, ok. ¿Nos podría precisar cuál es el motivo de su comparecencia ante esta Casa de Justicia? Díganos, señoría, por favor. El motivo de mi presencia es que su mamá me pidió que fuera testigo ¿Su mamá de quién? del chico, ¿En relación a qué? a declarar lo que pasó el día de su detención. ¿Nos pudiera describir esa parte? Viéndola, señoría. Bueno, yo trabajo en una refaccionaria llamada El Sol, la cual está ubicada en la calle de Miguel Hidalgo número 27. Este muchacho fue a comprarme 1 litro de aceite. Ajá. Entonces, cuando me pide el litro de aceite, yo me meto. Él venía acompañado de un chico, como de aproximadamente 2, 3 años. Y me meto para darle el aceite. Y en cuanto venía yo hacia afuera, veo que se paran 2 patrullas, de las cuales descendieron como 4 o 5 policías, no ubico muy bien cuántas, y se bajan y así se meten y lo agarran. Y él les pregunta, ¿por qué me detienen? Y no le contestaron, nada más le dijo un policía, ya valiste, ¿la dio? Ya valiste madre. Y entonces el muchacho desesperado empieza a gritar, mi hijo, mi hijo. Y no hicieron caso de eso y lo sacaron a empujones, lo estampan contra la patrulla y lo apresan. Lo suben a la patrulla. Entonces él desesperado sigue gritando mi hijo, al cual nadie hizo caso, y él con su cabeza me hacía así, mi hijo, y empezó a golpear así en la patrulla, ¿no? Yo creo de la desesperación, no sé. Y pues yo dije, pues me está encargando a su hijo porque pues no, nadie le hizo caso. Entonces ya se fueron y yo sujeté al niño de su manita, traté de tranquilizarlo y lo metí hacia la refaccionaria para resguardarlo. Y ya esperé mi turno de salir del trabajo y lo llevé a entregar a su casa, porque ellos viven como a 2, 3 cuadras hacia abajo de donde está la refaccionaria. Señora Gloria, ¿nos puede precisar el día y la hora en que...? Fue el día viernes, más o menos aproximadamente como entre 5:30, por ahí así. ¿Por qué recuerda ese horario? Porque ya iba yo a salir de trabajar. Ah, ok. Fue el viernes. ¿Qué fecha es? Viernes 15 de diciembre del año en curso. Nos decía que usted trabaja en la refaccionaria. ¿Nos repite el nombre? Sol. ¿En qué sabe la dirección de esa refaccionaria completa y correcta? Sí, es la avenida, la calle Miguel Hidalgo y es el número 27. ¿Colonia? Es en la colonia Santa Clara. ¿Municipio? De Catepec de Morelos. Ok. Posteriormente dice que toma al bebé. Sí, niño, lo resguardé, mientras... ¿Hizo posterior? Lo fui a entregar a sus familiares del joven. Ah, ok. Perfecto. ¿A qué distancia? Yo considero que fueron 2, 3 cuadras. La verdad es que estaba yo también, pues así como espantada, no sé. Ok, de acuerdo. ¿Sería cuánto, señora? Gracias. Ministerio Público, ¿desea contrainterrogar? No, señoría, gracias. Yo creo que sigo, señor. ¿Está de acuerdo con ello, señor? Desde luego queda usted liberada. Puede usted retirarse de esta sala de audiencias. Dejo a su disposición la identificación a través de mi compañero auxiliar de sala. Gracias. Dejo en el uso de la voz a la defensa. Con su venia, señoría. Señoría, hemos aprendido de los jueces de control que existen 3 tipos de detenciones: la legal, la ilegal y la arbitraria. Para el caso que nos ocupa, evidentemente estamos en una detención ilegal y totalmente arbitraria, la cual le atañe a mi hoy representado, señoría, bajo los siguientes argumentos de derecho. En primer término, señoría, como ha quedado dilucidado, existen contradicciones por parte del honorable fiscal. Primero hace alusión al momento de solicitar la aclaración y expresiones con respecto al Registro Nacional de Detenciones, que el registro se hace el 16 de diciembre a las 21 o en 10 horas, señoría. Es decir, casi 24 horas después, cuando
Como hace alusión el mismo Ministerio Público, dice que lo fundamenta en el artículo 16, párrafo 5, que dice que cualquier persona podrá detener a otra ante la presencia de un hecho con apariencia de delito y puede ser puesta a disposición de manera inmediata ante el órgano jurisdiccional, máxime, que en ese momento se debe de hacer de manera inmediata, porque es un derecho humano fundamental, como lo pauta y mandata el artículo 16, párrafo 5 del Pacto Federal, señoría. Lo cual, evidentemente, no existe registro, no existe precisamente la impresión, hace alusión al número de folio, y si bien es cierto, dirá que es un acto administrativo, ahorita más adelante le daré cuenta que no es un acto administrativo, toda vez que esa situación, estamos en presencia ante un hecho que la ley señala como delito por una omisión tanto del agente del Ministerio Público como de los primeros respondientes, señoría. Referente a la actualización del Registro Nacional de Detenciones, bajo pretexto de decir verdad, términos del principio de probidad, señoría, la evaluación que tampoco existe. La honorable fiscal nos da cuenta precisamente, señoría, que existe supuestamente una actualización, pero no, aquí no dice actualización, dice que es fecha y hora de la recepción de la puesta a disposición, o sea, es la recepción, en ningún momento dice la actualización, máxime que es una obligación, como lo establece los artículos 4, 7, 11, 21 y 23 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que el honorable fiscal está obligado a hacer la actualización, señoría. Aquí no existe la autorización, ¿sí? Y cabe hacer mención que dice que se hace el 16 de diciembre a las 21:10, cuando debe ser de manera inmediata. La puesta a disposición y el hecho delictivo del cual hace alusión los primeros respondientes fue precisamente el 15 de diciembre a las 19:10 y la detención se hace a las 19:30. Ahora, bien, señoría, cabe hacer mención que nos hace alusión la honorable fiscal que los hechos se suscitaron, el hecho delictivo el 15 de diciembre a las 19:10, y que después casualmente no hace narrativa de lo que se narra de la carpeta de investigación, de lo cual le daré cuenta. Dice que casualmente a las 19:30 hacen la detención, como siempre, una sirena, códigos encendidos, y se percatan casualmente que hay una persona privada de su libertad dentro de la camioneta y los detienen, o sea, 20 minutos después. Pero aquí estamos faltando al principio de probidad, señoría. Le voy a dar cuenta por qué. Como se desprende de las entrevistas, en primer término, de la víctima de identidad reservada, como siempre pasa, y con todo el respeto al honorable fiscal, mucho nos pasa seguido en transporte. Comparece la víctima de manera voluntaria, no contando con ese momento con identificación, casualmente nunca tienen identificación. Y Brown hace alusión, dice que lo bajan, y precisamente mi representado y otra persona le dice: bájate, hijo de tu puta madre, nos vamos a llevar tu carro. Y hace alusión precisamente la víctima que lo suben a la parte de atrás y que pasan minutos, y dice, sin moverme porque tenía miedo a que me dispararan, pasando unos minutos, la verdad no sé cuántos, porque yo tenía miedo, sentí que el vehículo se detuvo, por lo que me puse muy nervioso, pues el vehículo sí traía GPS, y pensé que la empresa lo pudo detener. O sea, es decir, cuando supuestamente lo llevan privado de su libertad, pasan minutos. ¿Cuántos? No sé. Por favor, señoría. O sea, ¿cómo no voy a saber cuántos minutos? En primer término, eso no hace alusión al agente del Ministerio Público. Causa más suspicacia, señoría, a este órgano técnico, pues precisamente las entrevistas de los primeros respondientes. Le voy a dar cuenta en qué sentido, en la cual precisamente el honorable fiscal fue omiso al hacer sus manifestaciones, en virtud que dice el primer respondiente, precisamente de nombre Luis Omar Cobos Ignacio, y hace alusión a lo siguiente. Dice que se encontraba en compañía de Rubén Alonso López Guerrero. Manifiesto que hoy, 15 de diciembre del 2023, aproximadamente a las 19:15, nos encontrábamos circulando a bordo de una unidad referida en Avenida Altavilla, esquina Vía Morelos,
Colonia Altavilla, municipio de Ecatepec de Morelos. Momentos en el que vía radio informan que la empresa Industrias Ferdi realiza el alertamiento de robo de vehículo de la marca Volkswagen con placas de circulación PAL 7092 y de color blanco, siendo que el GPS de la unidad marcaba en Avenida Encinos, Colonia La Presa, y de manera inmediata comenzamos la búsqueda y localización. Está mal empleada la hipótesis del honorable fiscal, artículo 146, fracción primera. Ese es de manera inmediata. Los policías se dieron a la tarea de la búsqueda y localización. Por favor, señoría. El honorable fiscal es un órgano técnico que debe saber emplear perfectamente la ley como lo marca. Y hace alusión el primer respondiente. Mismo que estaba estacionado arribando en ese momento el mando Guadalupe Virginia Montes de Oca, Villegas, sonando en ese momento la unidad, descendiendo inmediatamente, acercándonos a la misma, siendo que a escasos 10 metros de llegar al vehículo, el sujeto masculino de aproximadamente unos 60 de estatura, complexión robusta, tez morena, con sudadera color gris y pants gris, que responde al nombre de Francisco Jesús Lara Carmona, desciende del lado del copiloto y se echa a correr. Y un segundo sujeto, siendo que en compañía del oficial Rubén Alonso López Guerrero, comienzan a correr y a la vez la compañera Guadalupe Virginia Montes de Oca Villegas se queda en el vehículo, lográndole dar alcance a Francisco Jesús Lara Carmona. O sea, es decir, el honorable fiscal en su descripción de la detención dice que llegan los policías, pero no hacen la narrativa tal cual fueron. O sea, es decir, los policías se encontraban a las 19 horas con 10 minutos en Altavilla y posteriormente se trasladan hasta las 16 horas con 25 minutos, señoría, hasta que le dan hasta que encuentran a la camioneta que supuestamente conducía mi representado y en la cual llevaban supuestamente a la víctima, que ya hacen mención precisamente que se dedican a la búsqueda de localización. El honorable fiscal no hizo alusión a que precisamente contara con una secuencia incluso fotográfica o por medio de videocámaras. Incluso hace alusión en las precisiones que solicitó las cámaras y no le han llegado. Entonces, ¿cómo se hizo ese seguimiento, señoría? Entonces, la hipótesis 146, fracción primera, está mal empleada. Una, en el supuesto sin conceder. Dos, los hechos no fueron así. Ahora, ¿le doy cuenta, señoría? Que en efecto, este órgano técnico incluso solicitó, incorporó actos de investigación precisamente tendientes al esclarecimiento de los hechos. Incluso le señaló la ruta de Altavilla a Encino, como lo marca la geolocalización del programa Waze, y nos hace alusión que está a 30 minutos. Entre donde estaban los primeros respondientes a donde fue la detención de mi representado. Por favor, señoría. Evidentemente estamos en presencia de una más carpeta armada para afectar a mi representado. Cabe hacer mención que dice que le encuentran un arma, y este órgano técnico, después de casi 26 horas que le permitieron pronunciarse, porque mi representado estuvo sin abogado desde la hora de su ingreso ante el órgano jurisdiccional hasta que su servidor y mi colitigante pues estamos de cargo, y nos dieron acceso a la carpeta bajo el principio de probidad, porque tuvimos que levantar el teléfono rojo, porque de lo contrario no se hubieran dado acceso. Tan es así, estábamos nombrados y bajo el principio de probidad le hago alusión al honorable fiscal que 5 minutos antes del inicio de la audiencia me entregaron la carpeta de investigación. Cabe hacer mención, señoría, precisamente incorporamos actos pendientes de investigación, los cuales nada más me los recibieron y están los sellos. Se les solicitó incluso darle intervención al apelito de nombre Jacqueline Dalia Soto González. Perdón. Para precisamente que primeramente se nos pusiera a la vista el arma con la que supuestamente encontraron a mi representado, y posteriormente se diera intervención para efecto de realizar el estudio correspondiente a dactiloscopía. Nos contestaron que no existía, reformulo, que no tenían el arma al momento,
Incluso aquí, de la carpeta de investigación, ni siquiera se encuentra una cadena de custodia de la arma involucrada, que supuestamente se había ido a balística después que no la tenían. Entonces, por favor, señoría, ya, para armar carpetas es muy fácil, pero para debatirlo ante usted, considero que ni siquiera los fundamentos se encuentran justificados. Cabe hacer mención, señoría, que como lo puedo tomar del artículo 16, párrafo quinto, no fue detenido de manera inmediata. Y bajo el supuesto que hace alusión, como se desprende de las entrevistas de los primeros respondientes, no estamos ante una inmediatez. Referente al Registro Nacional de Detención, señoría, hace alusión el artículo 4 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que precisamente el Registro Nacional de Detenciones forma parte del Sistema Nacional de Información. Se tiene que cumplir a cabalidad, señoría, para precisamente resguardar los derechos humanos fundamentales de mi representado, que su detención sea en términos de lo que Pauta mandata el 16 párrafo quinto, señoría, no violentándole su debido proceso, que su detención sea conforme a los términos pautados por el Pacto Federal, atendiendo que el artículo 7 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones habla precisamente que las autoridades se deben de conducir con la legalidad, objetividad, profesionalismo, eficacia, honradez, lealtad, imparcialidad, proporcionalidad e integridad, lo cual no hacen así. El artículo 8 de la dicha ley precisamente protege el registro, protege los derechos humanos, precisamente para eso fue hecha esa ley. Hace alusión que aquí es bien importante señalar, señoría, que el artículo 11 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones refiere que se sancionará en términos de lo que Pauta mandata el 138 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el cual, atendiendo a ese artículo, el 138 dice que se sancionará de 1 a 4 años de prisión a quien se abstenga de proporcionar información al Sistema Nacional de Información. Además, se le habilitará por el plazo igual al de la pena. Es decir, nada más nos dan un número de folio, pero no existe un registro, ni existe la autorización del honorable fiscal. Están incurriendo en un delito, como lo Pauta mandata el numeral 11 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, concatenado con el 138, precisamente de la Ley General del Sistema Nacional de Información, señoría. Entonces no estamos en presencia ante un capricho, estamos en presencia a que si no se hizo la detención como es y no existen los registros de investigación, estamos en presencia ante un hecho que la ley se ha cometido tanto de los primeros ponentes como del actual del honorable fiscal en control horizontal. Cabe hacer mención precisamente que el artículo 100 de dicha ley, pues precisamente garantiza los derechos humanos fundamentales de mi representado, y en su inciso A de citado artículo, en su fracción segunda, dice las obligaciones del Ministerio Público, que es actualizar información ante el Registro Nacional de Detenciones, ordenar oportunamente las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Bajo el principio de la lealtad de buena fe, me pronuncié con respecto a 4 peticiones. Están selladas y no hay ningún acuerdo referente al mismo. No me den intervención al perito. Estamos en presencia de un hecho delictivo por omisión, como lo Pauta mandata el numeral 138 por parte del honorable fiscal. Nada más se le da cuenta en ese sentido, señoría. Como Pauta mandata el 17 de la Ley Nacional, dice que el registro debe ser inmediato. Nos hizo alusión que incluso fue el 16 de diciembre a las 21:10. Un día después. Y el 18 de la Ley Nacional, actualización de la información, dice que es la autorización de la información de las instituciones de Procuraduría de Justicia y los elementos que debe de contener. Nos dan la carga probatoria para que yo pueda arraigar domicilio, trabajo, forma de vida de mi representado, cuando la obligación es del honorable fiscal. Dice que hizo la actualización. No es creíble, le voy a dar cuenta por qué. Porque el artículo 18 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones dice que debe de contar con los elementos, señoría. Con los elementos de la actualización. Y precisamente al momento de realizar la actualización, como lo Pauta mandata el numeral 18, dice que el fiscal debe de recabar nombre, edad, sexo, lugar y hora en que se practicó la detención, nombre de quien o quienes hayan intervenido, la autoridad que lo puso a disposición, el nombre de algún familiar, señalamiento de persona detenida, datos que determinen el centro nacional. Aquí nada más se encuentra una impresión y ella se alusiona que es la actualización. ¿Y dónde están esos elementos? La ley se hizo para darle cabal cumplimiento, señoría, no para capricho de los servidores públicos.
En términos de lo que pauta y mandata el 147, segundo párrafo, igual los elementos del Cuerpo de Seguridad Pública deben estar obligados a detener de manera flagrante y registrar la detención de manera inmediata. Pero con esto concluyo mi debate, señoría, y le doy cuenta. Le solicité al órgano investigador que me precisara a qué fojas, en qué hora y en qué día hizo la determinación precisamente del auto de flagrancia. Ojo, señoría, él es un órgano técnico, ella. Una cosa es el auto de determinación de flagrancia y otra cosa es el auto de retención. Nos quiso sorprender el honorable fiscal haciendo alusión que la determinó mediante un auto de retención. Aquí está. Auto de retención. No hay auto de verificación de flagrancia. Y el cual se hizo el 15 de diciembre siendo las 22 horas con 12 minutos. Aquí estamos en una ilegalidad, le voy a dar cuenta por qué, señoría. El primer órgano investigador que debe de verificar si la detención fue apegada a derecho y fue flagrante es el órgano técnico, es el órgano investigador. Y determinarlo si fue conforme atendiendo a los derechos humanos y fundamentales y determinar que dicho auto, que dicha detención fue en flagrancia y acordar precisamente el auto de verificación de flagrancia precisamente como lo pauta y mandata el numeral 149 del Código Adjetivo de la materia, en el cual dice la verificación de la flagrancia del Ministerio Público. En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Fue puesta a disposición el 15 de diciembre a las 20 horas con 10 minutos. Y él remite auto de retención en esa misma data en diverso horario. O sea, ni siquiera él sabía por qué estaba detenido. Y como lo ha dado cuenta de su declaración, ni siquiera le notificaron, como lo pauta y mandata el 217 de la adjetiva. Y deberá quedar un registro. Hacemos mención, señoría, que las formas de conducción a proceso son mediante 3 formas: flagrancia, orden de aprehensión, caso urgente. Estamos ante la flagrancia. ¿Cómo quiere solicitar el agente del Ministerio Público se califique y se ratifique su detención si ni siquiera él emitió un auto de verificación de flagrancia? Entonces, ¿cómo viene a solicitarle a usted que la califique y la ratifique, señoría? Estamos en un total estado de indefensión con respecto a mi representado. Como ha quedado dilucidado en las entrevistas, esta detención, aparte de ser ilegal, es arbitraria. ¿Es cuando, señoría? Solicitando no califique ni ratifique de legal la detención de mi representado y se le ordena su inmediata libertad. ¿Es cuánto, señor? Gracias, tengo paralizadas sus manifestaciones. Señor, ¿está de acuerdo con su defensa? Sí. Atendiendo al control horizontal, ¿algo que agotar, Ministerio Público? Gracias, señoría. Respecto de lo manifestado por la defensa, se refiere al acuerdo de verificación de flagrancia, mismo que se le hizo de conocimiento, que se encuentra en el mismo acuerdo de retención y se le leyó a la letra, lo cual viene en el contenido del mismo acuerdo. Se le informó que el arma fue enviada a periciales y dice que no estaba en periciales. Se cuenta con el dictamen pericial de fecha 16 de diciembre del año 2023 de balística forense, suscrito y firmado por el perito Alejandra Tierra Blanca Flores, en el cual en las conclusiones manifiesta que sí se trata de un arma de fuego. ¿Le corrió traslado de ese antecedente a la defensa? Se debe de venir el traslado en... ¿Se lo pone a discusión por conducta de los Dame un segundo, muchas gracias. se lo pongo, por favor. Muchas gracias. De favor, sea respetuoso a las sí, muchas intervenciones. gracias. De favor, compañero. No, una disculpa, señoría. Nada más para darle cuenta. Muchas gracias. Con su baño. Por favor. Gracias. Viene con el mismo. ¿Se lo puedes pasar, por favor? Muchas gracias. Le corro traslado, señoría, porque no vienen las copias del dictamen. El único que tenía era yo, pero ya se lo corrí. Y manifiesta también que no obra
identificación de la víctima y se manifiesta que es una víctima de identidad resguardada por el delito que nos ocupa, y también la víctima manifiesta en su entrevista que fue desapoderado por un segundo sujeto del sexo masculino hasta el momento de identidad desconocida de sus pertenencias, siendo precisamente su licencia de conducir y su credencial de lector, las cuales pues obviamente no se encuentran, y es por eso que no obra copia de la citadas ¿cómo se llama? Perdón, de su credencial de lector. Asimismo, se manifiesta que que su detención fue en lo que establece el artículo 146, fracción primera, toda vez que fue detenido, y se establece en la entrevista de la víctima y del primer respondiente que el investigado fue detenido con el objeto o instrumento del delito, así como la víctima que se encontraba a bordo del mismo vehículo del que fue desapoderado y momentos previos fue amagado por el investigado con un arma de fuego. Y en el momento en el que realizan la detención de Francisco Jesús Lara Carmona, la víctima lo señala en ese momento como la persona que lo había amagado y lo había desapoderado de su vehículo y lo tenían privado de su libertad a bordo del mismo vehículo del que lo habían desapoderado. Es por eso que se establece el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitando también que no se tome en consideración lo manifestado por el investigado Francisco Jesús Lara Carmona, toda vez que no existe un dato de prueba que acredite lo manifestado por el investigado, aunado también a que lo que manifiesta que fue golpeado por los elementos captores, así como los compañeros que ocupan la Fiscalía de Transporte. Se manifiesta también que existe un certificado médico de fecha 17 de diciembre del 2023, suscrito y firmado por el perito médico legista Martínez Ramírez Genaro, en el cual en las conclusiones manifiesta sin huella de lesiones recientes al exterior al cuerpo. Así también se solicita que no se tome en consideración a la testigo Gloria González Cervantes, toda vez que, como manifestó en su primera intervención, fue la mamá del investigado quien le pide que sea testigo, por lo que se puede tomar en consideración que puede ser un testigo aleccionado, por lo que en este momento se solicita califique y ratifique de legal la detención que esta representación social hizo de su conocimiento, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Defensa, última intervención, de favor. Muchas gracias, señoría. Insistiendo en la misma petición y, evidentemente, dándole cuenta de la mala fe con la que se conduce la gente del Ministerio Público, toda vez que hasta este momento, una vez más, me doy cuenta que mi representado se encontraba en estado de indefensión. Es hasta este momento que me corre traslado. Ya hace alusión que la carpeta de investigación se encontraba, lo cual, evidentemente, se está absteniendo a entregar los registros completos de dicha. Cabe hacer mención, señoría, que como se desprende el informe policial homologado, a mi representado únicamente dentro de la camioneta hacen alusión que se encuentra la arma de fuego tipo ametralladora, que hasta ahorita estoy conociendo de su contenido, pero de la cual no hacen alusión que le encuentran una identificación de la víctima o los elementos que hace alusión la representante social. Y con respecto a la verificación de la flagrancia, con respecto a los hechos que narra tanto la víctima como los primeros respondientes que se encontraban en un lugar diverso, y con respecto a la referencia que hacen los primeros respondientes de la búsqueda y localización del vehículo, no se pronunció, motivo por el cual se deberá de dar valor probatorio pleno de las manifestaciones vertidas por este órgano técnico, señoría, solicitando e insistiendo no se califique ni ratifique la legalidad de la detención de mi representado, incluso haciendo mención que la honorable fiscal dice que el acuerdo de detención está contenido el acuerdo de flagrancia. Son cosas diferentes, señoría, por favor. En caso y en el supuesto sin conceder, está faltando precisamente a lo que pauta y mandata el numeral 149, que dice que deberá de pronunciarse de manera inmediata, no es hasta un horario diverso. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Señor, ¿está de acuerdo con su defensa? Gracias. Desde luego cierro debate y resuelvo lo que corresponde. Acorde desde luego a este sistema acusatorio, atendiendo a la información que ha sido proporcionado por los órganos técnicos en esta sala de audiencias. En este Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, desde luego Estado de México, 19 de diciembre del año 2023. Le hago del conocimiento, señor Francisco Jesús Lara Carmona,
que acorde a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 308, desde luego se regula este control de la legalidad de la detención. Desde luego, dentro de lo que previó el legislador, establece que desde luego inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derechos a ofrecer datos de prueba así como acceso a los registros. Desde luego ello ha acontecido en el desarrollo al inicio de esta audiencia. Asimismo establece que el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola, desde luego, en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este código. Desde luego también se establece a rango constitucional, en términos del artículo 16 constitucional, que cualquier persona puede detener a otra persona en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después. Desde luego deberá de ponerla con la inmediata disposición a la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud al agente del Ministerio Público. En efecto, se establece a rango constitucional que debe de existir un registro nacional de detención. Desde luego, atendiendo en primer momento a la etimología precisamente de flagrancia, es flagare, y que desde luego significa o da a entender que desde luego aquello que resplandece o flagra como el fuego. Ello se alude precisamente porque desde luego usted tiene derecho a la libertad y por lo tanto ha sido así reconocido, desde luego acorde a los tratados internacionales en que el Estado mexicano es parte, acorde a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero desde luego ese derecho no es absoluto, puede verse delimitado bajo los supuestos que establezca, desde luego de manera previa, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, de manera general, se ha establecido que para que una persona sea molestada, desde luego en su persona, en este caso en su libertad, pues desde luego debe de existir una orden emitida por una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y ello desde luego es la regla general para que se le moleste a una persona o se le puede delimitar de su libertad. Sin embargo, establece excepciones para ello, como se ha establecido cuando se actualiza un caso flagrante o un caso urgente. El agente del Ministerio Público al momento ha aludido un caso de flagrancia, desde luego acorde al artículo 16 constitucional, en el momento de estar cometiendo un delito, acorde al artículo 146 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el momento de estar cometiendo un delito, todo ello desde luego sin una orden judicial. Así lo autoriza desde luego el legislador y el constituyente. Desde luego, bajo la narrativa que ha establecido el agente del Ministerio Público, alude que se dio su aseguramiento, desde luego en términos del artículo 146 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego no soslayo del debate correspondiente la información que incluso se incorporó por la defensa, en este caso de los registros, aludido desde luego a la entrevista tanto de la víctima como de los primeros respondientes, en el sentido en su caso de cuáles fueron los actos previos que llevaron precisamente a los primeros respondientes de localizar de manera específica pues esta camioneta, este vehículo automotor preciso, e incluso desde luego también hace alusión a narrativa expresada por la víctima de identidad resguardada de lo que él percibe en ese momento, acorde a sus sentidos. Desde luego, incluso con esta información que se ha proporcionado, en efecto, hasta este momento sí se actualiza un supuesto de flagrancia en términos del artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego, ello es así. En primer momento, no se debe de soslayar que en este estadio procesal, desde luego, no realizó juicio valorativo adelantado sobre una probable intervención o sobre el hecho delictuoso, pero desde luego atendiendo a la narrativa que se ha establecido por parte de la agente del Ministerio Público, que incluso la defensa incorporó, desde luego parte específica de esa entrevista de la víctima y de los primeros respondientes, desde luego se advierte información al momento suficiente para establecer que al momento, desde luego que narra la víctima este evento, pues acontecía
un evento probablemente delictuoso, es decir, potencialmente delictuoso, es decir, algo que no se encontraba tutelado precisamente por la norma penal y que desde luego advirtiendo esa información que percibieron, en este caso los primeros respondientes, pues desde luego incluso estaban obligados precisamente a ponerlo a disposición ante sede ministerial. Caso contrario, incluso sería una responsabilidad de estos elementos, más aún si desde luego tienen conocimiento de esta información acorde precisamente a que son elementos encargados de brindar seguridad pública a la ciudadanía. Desde luego se establece ello porque no se debe soslayar la naturaleza de consumación de esta conducta, la cual desde luego solicita al Ministerio Público se califique de legal su detención y retención. De manera esencial, una privación de libertad con una finalidad. En este caso, la privación de la libertad desde luego es desde el momento en que se lleva a cabo esa restricción hasta que concluye, motivo por el cual la naturaleza de consumación desde luego es permanente. Y por lo tanto, si bien es cierto que se alude por los primeros respondientes que obtuvieron una información, en este caso de manera previa de esta localización, desde luego de este vehículo automotor y que incluso llevan a cabo actos de búsqueda y localización de la misma, tampoco se debe de olvidar que de manera esencial se le atribuye por parte, desde luego, de estos primeros respondientes y en relación a la narrativa que estableció la gente del Ministerio Público, que desde luego, si bien realizaron esos actos previos de búsqueda de localización, desde luego en el momento en que fuera, en este caso, precisamente realizar esos controles preventivos en ejercicio de sus funciones de este vehículo automotor, se localizó a la víctima, así se aludió. Precisamente se indica de manera específica que se localizó al interior de esa caja, que de manera posterior sí rindió desde luego su entrevista y aludió a lo que percibió a través de sus sentidos desde luego la víctima, pero pues esa privación es permanente. Por lo tanto, incluso si bien se alude que usted se echó a correr, señor Francisco Jesús, desde luego también se establece precisamente esa parte del iter criminis, que desde luego, atendiendo a ello, desde luego se encuentra una fase de agotamiento, motivo por el cual, desde luego al momento sí se encuentra justificada con la información proporcionada por el Ministerio Público, que este aseguramiento se dio en detención de flagrancia en términos del artículo 146, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al momento, desde luego de estarse llevando a cabo una conducta posiblemente delictuosa de carácter permanente, e incluso desde luego en esa fase del agotamiento. Ahora bien, por otra parte, también se alude desde luego que se hace mención incluso que dentro de este vehículo donde se localizó a la víctima, en la caja se localizó también, en este caso, un instrumento bélico, un arma, de la cual dio las características el agente del Ministerio Público. Desde luego, ello en su caso son indicios que, como se ha establecido de manera esencial, pues se hace del conocimiento al agente del Ministerio Público para que inicie la investigación, pero desde luego es que al momento se actualiza este supuesto de flagrancia por el cual solicitó al agente del Ministerio Público se califique de legal su detención y retención. Por otra parte, en acorde desde luego a este hecho delictuoso, precisamente se advierte en este caso, desde luego atendiendo a la naturaleza del mismo, que no se sigue por querella o por parte interesada. Basta con que el agente del Ministerio Público tenga una denuncia, un requisito equivalente, para efectos de hacer que se le haga del conocimiento este evento potencialmente delictuoso o posiblemente delictuoso, para que inicie desde luego la investigación, motivo por el cual desde luego es que se encuentra satisfecho requisito de procedibilidad, que en este caso exige el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque reitero, no exige una querella por parte de persona interesada. Por otra parte, desde luego es que se advierte a los momentos en los cuales se alude, se llevará a cabo su puesta a disposición ante sede ministerial, desde luego se indica que lo fue esencialmente el día 15 de diciembre del año en curso a las 20:10. Desde luego, a partir de ese momento, Ministerio Público cuenta con 48 horas para efectos de dejarlo en libertad, decretar su libertad, incluso bajo reservas de ley,
decretar su inmediata libertad o dejarlo a disposición del órgano jurisdiccional. Desde luego se advierte de la información proporcionada que usted quedará a disposición del interior del centro penitenciario el día 17 de diciembre del año en curso a las 18:30, es decir, antes de que se agotaran esas 48 horas, motivo por el cual desde luego la agente del Ministerio Público actuó dentro del plazo de retención. Con esto se encuentra satisfecho, desde luego, los requisitos que exige el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el estadio en el cual nos encontramos. Por otra parte, desde luego, atendiendo al contradictorio, desde luego no soslayo precisamente el debate que se genera sobre el Registro Nacional de Detención. Desde luego se requirieron precisiones por parte de su defensa, Ministerio Público desde luego hace esas precisiones. En primer momento, en el asunto en particular, desde luego sí se advierte la existencia de un Registro Nacional de Detención, en atención desde luego que incluso fue materia de debate, en atención de la hora y fecha en que fuera, en este caso realizado, y la hora y fecha en que fuera actualizado. Se tiene conocimiento de ese folio de manera específica, desde luego la consulta es de carácter público. Desde luego también se ha establecido, como bien lo ha aludido, desde luego su defensa en términos del artículo 4 de esta Ley Nacional de Registro de Detenciones. El objetivo de realizar el mismo, desde luego, es prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o la desaparición forzada. Esa, desde luego, es el objetivo de este Registro Nacional de Detención, que al momento, desde luego, se advierte incluso del debate correspondiente, precisamente que sí se cuenta, desde luego, con ese folio. Por otra parte, desde luego, el artículo 28 de esta misma legislación, en efecto, nos indica que los sujetos obligados serán responsables de la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra este registro en el ámbito de su competencia. Su violación se sancionará de acuerdo a la responsabilidad civil, penal o administrativa a que diera lugar en términos de las disposiciones aplicables. Desde luego, en este caso, la omisión de llevar a cabo ese Registro Nacional de Detención, desde luego sería una consecuencia precisamente civil, penal o administrativa, acorde desde luego a esa omisión que llevaran a cabo los sujetos obligados si omitieren llevar a cabo este registro. Desde luego no soslayo que este debe de ser de manera inmediata, tal como lo ha referenciado desde luego la defensa para efecto de evitar precisamente actos inherentes, como ya se ha establecido, de malos tratos, tortura, desaparición forzada. En ese tenor, desde luego, al momento no resulta ser eficientes los argumentos vertidos para efectos de no calificar de legal su detención y retención ante una falta de un registro de manera inmediata o en su caso la actualización que desde luego le asiste al agente del Ministerio Público. Ello desde luego de manera esencial porque se cuenta con ese folio de Registro Nacional de Detención, desde luego también de manera esencial porque desde luego esa consulta es de carácter pública y también de manera objetiva porque al momento, pese a la declaración que usted desde luego rindió y pese desde luego a la testimonial de Gloria González Cervantes que se incorporó en este segmento de audiencia, desde luego resulta ser insuficiente para actualizar que se haya actualizado alguno desde luego de los objetos que evita el artículo 4 de la ley precisamente del Registro Nacional de Detención. Desde luego nos advierte esa información o incluso desde luego que realizara manifestación autoincriminatoria y que desde luego la consecuencia sería no tomarla en consideración. Hasta este momento desde luego ese argumento resulta ser ineficiente para efectos de no calificar de legal su detención y retención. En su caso desde luego hubiese sido actualizada la omisión de llevar a cabo este registro, pues desde luego sería responsabilidad, tal como lo ha aludido su defensa, ya sea civil, penal o administrativa, de ese servidor público. En ese tenor, desde luego también no se soslaya acorde precisamente al debate correspondiente, en este caso, que se lleva a cabo, desde luego acorde a su declaración, acorde a la entrevista, a la testimonial de Gloria González Cervantes, que se alude precisamente que
esta detención, como lo señaló su defensa, es de manera ilegal, incluso arbitraria, que incluso se hace alusión a la fabricación precisamente de una carpeta de investigación en su contra. Sin embargo, desde luego, al momento se ha referenciado esa entrevista de la víctima, de esa entrevista de los primeros respondientes. Aún a pesar de este estadio, desde luego no ha quedado demeritada, desde luego toma en consideración su declaración, pero su declaración hasta este momento se encuentra desde luego aislada. Desde luego resultan ser insuficientes las manifestaciones de Gloria González Cervantes para corroborar la misma y establecer que desde luego fueran incluso diversas las circunstancias precisamente en este caso de su aseguramiento, tal como lo aludió la gente del Ministerio Público, y que desde luego estos registros que también ha hecho alusión el Ministerio Público cumplen conforme lo dispone el artículo 223 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego, por lo que respecta a omisiones por parte del Ministerio Público que hace alusión por parte de su defensa, ello desde luego la consecuencia de actualizarse sería esa responsabilidad administrativa que desde luego tiene el fiscal, precisamente como órgano para verificar la actuación de los mismos es la visitaduría de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y se tienen al alcance los mecanismos para verificar desde luego omisiones. Si bien es cierto, no soslayo que fuera en el debate correspondiente que se le corriera traslado a su defensa de un diverso dictamen, desde luego que hasta este momento cuenta con esa información. Sin embargo, en ese tenor hasta este momento no advierto de manera objetiva que desde luego lo sea para efectos de ocultar la misma, porque incluso el Ministerio Público está obligado desde luego a llevar a cabo esta investigación de manera objetiva, y desde luego cuál es esa manera objetiva, pues a realizar actos inherentes para esclarecer los hechos, que desde luego el culpable no quede impune, proteger al inocente o garantizar una reparación del daño. Incluso ante omisiones que llevare a cabo el Ministerio Público para integración de esta investigación, desde luego el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé ese mecanismo para efectos de verificar la misma en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde luego reitero su declaración y precisamente la entrevista de Gloria González Cervantes al momento no es suficiente para establecer desde luego de manera efectiva, en este caso, que las circunstancias de su aseguramiento fueron diversas a la que aludió la gente del Ministerio Público. Reitero, se cuenta con la entrevista de la víctima. El hecho de que no se haya identificado, desde luego se advierte en primer momento a la mecánica que estableció que le fuera desapoderado, desde luego incluso de identificaciones. Desde luego establece su defensa que no se localizó dentro de estos indicios alguna identificación de la víctima, pero tan es así que se cuenta desde luego con ese registro correspondiente en la carpeta de investigación, se cuenta y desde luego se debe de resguardar en su máxima plenitud precisamente la integridad de la víctima e incluso su identidad, atendiendo a la naturaleza del hecho por el cual enuncia la clasificación jurídica el agente del Ministerio Público, pero desde luego ello es insuficiente para demeritar precisamente en este caso la forma en la cual se me hace del conocimiento fuera asegurado, más aún porque incluso se cuenta desde luego con esas entrevistas de los primeros respondientes que son precisamente en este caso los datos de prueba idóneos para efectos de establecer que en efecto usted fuera puesto a disposición ante sede ministerial en esa hora y en esa fecha. Desde luego es que al momento no ha quedado demeritado de manera objetiva y suficiente estas entrevistas, reitero, de la víctima y primeros respondientes. No obstante a ello, el hecho de que haya narrado la víctima que desde luego no sepa cuántos minutos pasó precisamente durante este tiempo que señala, se encontraba desde luego en esa caja de ese vehículo, desde luego no es eficiente para efectos de demeritar desde luego su entrevista en este estadio que nos ocupa, porque desde luego exigir a la víctima precisamente de un evento traumático o de un evento en este caso criminal de manera probable que adopte cierto comportamiento, desde luego es llevarla a cabo a una revictimización, porque desde luego incluso cada persona reacciona y registra de manera distinta la información ante un evento de esta naturaleza. Desde luego es que se debe de atender incluso al artículo 6 de la Ley General de Víctimas, a que hasta este momento se establece desde luego esa buena fe que incluso compareció ante sede ministerial. Desde luego no soslayo precisamente en este caso que se ha establecido
También que el agente del Ministerio Público pues no lleva a cabo su acuerdo de flagrancia de manera inmediata y que incluso lo único que asentó es un acuerdo de retención. Se aludió desde luego de manera precisa por Ministerio Público que esa verificación de flagrancia lo realizó el acuerdo de retención e incluso hace mención la defensa y lo que agota que en este caso no fue de manera inmediata. Sin embargo, desde luego es que se debe de atender que precisamente actuó de manera esencial dentro de este plazo de 48 horas, que incluso desde luego si bien se alude a que se le designó defensa desde incluso de sede ministerial, al momento no advierto que haya realizado manifestación que lo autoincrimine y que por la vulneración desde luego en su caso de alguna defensa que en este momento no se actualiza, pues desde luego es que no se tomaría en consideración, circunstancia por la cual hasta este momento desde luego este debate bien lo toma en consideración, pero resulta ser insuficiente para demeritar desde luego estos tres supuestos que alude precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 308. Desde luego esta determinación no se pronuncia sobre una probable intervención ni tampoco sobre hecho delictuoso, sino únicamente el momento en que se alude usted fuera asegurado y puesto a disposición ante sede ministerial y desde luego su retención ante sede ministerial. Por otra parte, desde luego no soslayo sus manifestaciones en el sentido de que me ha indicado que incluso fue golpeado. En este caso que alude desde luego a diversas circunstancias en las cuales fuera usted asegurado, pero que le reitero el momento son insuficientes, pero desde luego todo gobernado en este caso tiene derecho a una administración de justicia de manera eficaz, completa, expedita y que por lo tanto también esta unitaria desde luego debe de velar precisamente que no se vulneren derechos fundamentales, más aún que le asiste a usted la presunción de inocencia porque como lo he referenciado al inicio de esta audiencia, ella no concluye hasta que en su caso se dicte una sentencia de condena, como tal desde luego debe de ser tratado como tal. Sin embargo, desde luego se va a girar el oficio correspondiente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México y a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, remitiendo copia certificada por duplicado desde luego de este segmento de audiencia, dándole vista con sus manifestaciones al momento de rendir su declaración para que de manera inmediata inicie la investigación correspondiente, desde luego por lo que respecta a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura bajo el Protocolo de Estambul, a efecto desde luego que de manera inmediata se aboque a estas manifestaciones, inician la carpeta de investigación y se dé desde luego seguimiento para efectos de que se esclarezcan estas manifestaciones que alude fueran realizadas, en este caso por personas a las cuales señala son servidores públicos y que llevan a cabo este aseguramiento, porque desde luego, le reitero, todo gobernado tiene derecho a esa administración de justicia. Y por lo tanto se le requiere desde luego a los encargados precisos de dichas fiscalías para que informen dentro del plazo de 10 días naturales, desde luego la carpeta de investigación, el número de carpeta de investigación y el servidor público que deberá de dar seguimiento a estas investigaciones para hacérselos del conocimiento tanto a usted como a su defensa. Desde luego, en caso de que el servidor público encargado y designado de estos asuntos no informe los avances de investigación a este órgano jurisdiccional, se les impondrá una multa al momento de 70 unidades de medida de actualización en términos del artículo 103, preciso 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, a valor de 103 pesos con 74 centavos, que es en el momento donde se lleva a cabo, desde luego, este apercibimiento. Por otra parte, desde luego no soslayo en ese tenor que incluso se alude que no se acompaña una cadena de custodia, desde luego de este instrumento por el cual se señala se amagó a la víctima. Sin embargo, desde luego se debe de atender que esa cadena de custodia debe de acompañar al objeto, motivo por el cual hasta este momento se encuentra justificado que no se encuentre glosado los antecedentes de investigación, pero desde luego sí debe de acompañar el camino de ese objeto para verificar desde luego su trazabilidad sin que al momento de manera objetiva se advierta que dicha medio comisivo no cuente con el mismo. E incluso desde luego se tiene precisamente ese derecho por parte de su defensa de tener acceso desde luego a ese indicio. En ese tenor,
En términos del artículo 16 constitucional, desde luego en relación al diverso 308, 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 19 de diciembre del año 2023, se califica de legal su detención y retención, señor Francisco Jesús Lara Carmona. Ello, desde luego, es precisamente por el hecho que la ley señala como secuestro express con fines de robo en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales DACD, así como también de Industrias Ferry SRLDCV, representada por Enrique Carrillo Salas. Desde luego se establece que lo es el que se prevé y se sanciona acorde al artículo 9, fracción primera, inciso D, 10, fracción primera, incisos B y C, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21ª del artículo 73 del Código Penal vigente en el Estado preciso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los ordinales, 13, fracción tercera, 7, fracción segunda, 9, párrafo primero del Código Penal Federal. Desde luego cuenta de manera retroactiva a partir de que usted quedara a disposición de esta unitaria al interior del centro penitenciario y que lo fue del día 17 de diciembre del año en curso a las 18 horas con 30 minutos para efectos de cómputo de plazo constitucional y resolver su situación jurídica. Desde luego ha sido así resuelto por esta unitaria en audiencia pública. En ese tenor, desde luego, una vez que se ha calificado de legal su detención y retención, se continúa con el desarrollo de esta audiencia. Ministerio Público, petición diversa que realizar. Gracias, señora. La solicitud para formular imputación, sin embargo, quisiera pedirle un receso de 15 minutos a efecto de salir un poco de la audiencia. Indíqueme su precisión de manera Sí, concreta. Claro. únicamente necesito ir al sanitario, señoría. Desde luego, atendiendo a ello, se decreta un receso por un plazo, desde luego, breve. Estén atentos al llamado de mi compañero auxiliar de salud.